Amén. Pase, hermano. Gracias, amado. Bendiciones. Muy buenas tardes. Buenas Les saludo en el amor del Señor. Amén. Y dando gracias al pastor por la invitación. Sí, Señor. Para El tu gloria. pastor Pedro ha abierto su corazón Amén. para invitarme. Así es, Señor. Y ha usado a la hermana Elizabeth Amén, Señor. para hacer de puente espiritual. Amén. Así que vamos a orar por la palabra. Le voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a orar al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amén. Padre amado, Padre queremos, celestial, Señor, Señor Jesús, que estás en el darle cielo. gracias porque estamos en el Soy hijo de estar recibiendo la oración de amor del Padre esta tarde. Para que pueda un cristiano Así que muchas gracias. Gracias, Padre, por encontrarnos, Señor, en este lugar. Alabándote, glorificándote, glorificándote, Señor Jesucristo. con poder, Gracias a con Dios por fuerza, su siervo con que está gloria, en este lugar. para que el enemigo no pueda Señor Jesucristo, intervenir. de esta tarde, Dios amado. Úsalo, Señor. Dios eterno de la gloria. Amén. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria gloria a Dios para siempre. Tomen sus asientos. Bueno, mi nombre es Cristian Jesús Huergoitía, vengo de Osorno Amén, Señor. y soy miembro activo de la Iglesia Amigos de la Biblia. Y también soy pastor capellán voluntario del CED de la cárcel de Osorno, Amén, donde por misericordia del Señor sirvo. Amén. Y hoy día deseo compartir un mensaje junto al Señor que hemos preparado y su título se llama Volver a empezar, Ayúdanos. que es el título del mensaje. Y si usted tiene su Biblia, la puede abrir ahí en Hechos, en el capítulo 14. Amén. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, nos cuenta del primer viaje del apóstol Pablo, que junto a Bernabé fueron a un lugar que se llamaba Listra. Estamos hablando de la antigua Grecia. Allí se produce un milagro maravilloso cuando Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, sana a un paralítico y ellos creían que eran dioses. Entonces intentan hacer un sacrificio. Y hoy día, en medio de esta pandemia, mucha gente se ha enfriado su corazón, su espiritualidad, y queremos hoy día hablar de esto, de renacer, de volver a empezar, que a pesar de que podemos estar sometidos, ¿verdad?, a una presión social o médica, tenemos que ser prudentes, Sí, señora. pero nosotros tenemos que buscar del Señor todos los días. Amén. Tenemos que buscar al Señor todos los días. Entonces vamos a ir a la Biblia en el capítulo 13, del 42 en adelante. Vamos a recorrer un poquito respecto de este mensaje que se llama Volver a empezar. Y del 13 en el 42 dice su palabra: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Eso era el día sábado y querían que el domingo volviera Pablo con Bernabé a hablarle de la palabra. Amén. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían, Pablo y Bernabé, a este pueblo, que perseveraran en la gracia de Dios. Amén. Y al día siguiente de reposo, el domingo, ¿verdad?, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía a través de la palabra, contradiciéndolo y blasfemando. Señor Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con libertad, con propiedad, les dijo: vosotros a la verdad era necesario que les hablásemos primero de la palabra. ¿Ya?
a pesar de que ustedes la desechan, ¿ya? Y nos juzgan, a pesar de que nosotros somos dignos de la vida eterna. Entonces, nos vamos a ir a los gentiles. Están los judíos, ¿verdad? Están los sacerdotes, pero ellos rebatían el poder de la palabra de Pablo y Bernabé. Entonces, como Dios dice, ellos van y le predican a los gentiles, los que no eran judíos, griegos, romanos, ¿verdad? Entonces, porque así nos ha mandado Dios y dice en su palabra, te he puesto, le dice a Pablo, para luz de los gentiles, a fin de que tú seas de salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Pablo es uno de los más grandes predicadores que existe, ¿verdad? Después de Juan el Bautista, obviamente de Jesús no está en la lista porque Él es Dios, ¿verdad? Él es santo, Amén. santo, santo. Pero Pablo fue el mayor predicador de acuerdo a sus epístolas. Amén. Entonces dice que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creían todo lo que estaba ordenado para vida eterna. Entonces, la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Amén. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron una persecución a Pablo. Aquí comienza el problema, aquí comienza el inicio de esta prédica de volver a empezar. Así es, Pablo, Señor, mi Dios. con todas sus ganas, ¿verdad? Va a un lugar a predicar. Amén. Pero los mismos religiosos, los mismos cristianos que estaban ahí, empiezan a atacarlo, empiezan a hablar en contra de él. Entonces dice, yo voy a predicar a los gentiles, ¿verdad? Entonces dice que él, como tuvo este rechazo, salió de ese lugar, como dice la palabra, se limpió los pies del polvo y él se fue a otro lugar. Amén, Señor, así ¿Y dónde es ese lugar? Listra. Listra. Entonces Pablo y Bernabé se van y llegan a Iconio. Bendito Dios. Llegan a Iconio primero y dice que aconteció que cuando entraron a la sinagoga hablaban de tal manera en ese lugar, Pablo lleno del Espíritu con Bernabé, de que se juntaron toda una gran cantidad de judíos, sacerdotes y los griegos, porque ellos estaban en Grecia. ¿Ya? Amén. Más los judíos, los mismos judíos, el pueblo elegido, no creían y se excitaron y corrompieron de ánimo a los gentiles, a los que no eran cristianos. Así es, Señor. A veces el mismo pueblo, a veces en la misma iglesia hay problemas. Así es, Señor. Y eso es lo que está hablando aquí la palabra. Amén, así es, Señor. Amén. Entonces, ellos no se detuvieron mucho tiempo ahí y hablaban con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio de la gracia que había puesto el Señor en aquellos varones. Así es, Señor. Entonces, dice que el Espíritu de Dios les daba poder en sus manos, señales y prodigios. Amén. Entonces la gente estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Amén. Así es Dios. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos. Ya no solo le discutían, sino que ahora iba subiendo el nivel y los empezaron a apedrear para que salieran de aquella ciudad. Entonces, habiendo sabido esto, Pablo y Bernabé huyeron a Listra y a Derbe, ciudad de Liconia, en una región circunvecina. Y allí predicaban el Evangelio. Amén. Así Amén. es Dios. Así Podemos es, ver Padre cómo Santo. esta predica, esta palabra, va comenzando con problemas, Así es, papito. pero volver a empezar. Sí, Señor Dios. La palabra dice volver a empezar. Y aquí ya comienza más complicado en el 14:8, cuando Pablo entra a Listra, ¿cierto? Venía de Iconio y ahora iba a Listra. En una arrancó, en la otra lo apedrearon. Amén. Tercera parte. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies porque era cojo de nacimiento. Jamás había andado. Esa persona nunca había caminado. Así es, Señor. Señor. Entonces dice la palabra Bendito que Dios. este varón escuchó a Pablo cómo predicaba, Bendito el Dios. cual, fijando sus ojos en ese varón,
y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho. Amén. Y el hombre saltó y anduvo. Amén, Ese hombre Señor. nunca había caminado. Amén, Señor. Era cojo de nacimiento. Así era Dios. Entonces la gente que vio lo que Pablo había hecho, no Pablo, sino que el poder del Espíritu Santo Amén. sobre Amén. Pablo, Amén. que este hombre se levanta, como Gloria a era Dios, Señor. una región griega que creían en dioses, dice que los confundieron y a Bernabé le pusieron que era Júpiter Así es, y Rey. a Pablo Mercurio porque este es el que llevaba el mensaje de la palabra. Señor. Entonces el sacerdote del templo de Júpiter dice que trajo toros y guirnaldas para hacer una fiesta porque pensaron de que ellos eran dioses. Así era Dios. Entonces Pablo se raja sus ropas y se lanza contra la multitud Bendito Dios. y les dice, hombres, varones, ¿por qué hacen esto con nosotros? Pablo y Bernabé, Sí, Señor. nosotros somos semejantes a ustedes. Amén. Somos personas comunes y corrientes. Gracias, Señor. ¿Ya? Amén. Pero la vanidad de ustedes, las otras creencias en otros dioses, piensan de que nosotros somos dioses. Pero nosotros venimos en el poder de Dios. Amén. Amén, Señor. En el poder del Espíritu Santo. Y es por eso que ese hombre se levanta Gloria y se a tu sana. nombre, Jehová. Un hombre cojo que nunca había caminado. Aleluya. Señor Dios. Entonces le dice, en el tiempo ustedes han ido Alabado adorando a sea tu estos nombre, dioses, gloria. pero son dioses que están muertos, que no hacen milagro, pero nosotros Bendito venimos con el Dios. poder del Espíritu Amén. Santo para que ese varón que nunca se ha levantado, se levante y camine sano. Amén. Entonces dice que las cosas se pusieron más difíciles y no podían impedir que la multitud hicieran sacrificio porque trajeron flores, guirnaldas, toros para sacrificar a estos falsos dioses, Júpiter, ¿verdad? Y Mercurio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a las personas para que Dios, Señor. los apedrearan, los arrastraran fuera de la ciudad pensando que estaban muertos. Señor Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos viendo Amén, cómo el amén. Evangelio empieza a tener problemas, como hoy día ocurre. Así es. Hoy día no podemos predicar el Evangelio, excepto No, Señor. con prudencia. Así es Dios. Pero empiezan a corretearlo, empiezan a apedrearlo, pero ahora ya los golpearon, los arrastraron y los tiraron de la ciudad y pensaron de que Pablo y Bernabé estaban muertos. Así es, Señor. Pero aquí ocurre algo maravilloso. En el 20 dice que lo rodearon los discípulos. Pablo se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Todo herido, todo pateado, todo ultrajado, humillado, golpeado, sangrante. Pablo se levanta pensando de que estaba muerto el Evangelio, pensando de que estaba muerto la palabra, que estaba muerto Pablo y Bernabé. El Señor lo levanta en triunfo. Entonces dice que ellos se fueron a Derbe. El apóstol lo único que hizo fue llevar un mensaje de amor, una palabra de salvación a ese lugar donde fue rechazado, golpeado, como ocurrió con Jesús. Jesús trajo una palabra de bendición, Amén. una promesa de salvación eterna, para que a través del arrepentimiento de pecado nosotros podamos tener salvación eterna, vida eterna, a través del poder de la palabra. Entonces dice que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, entonces dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Estamos en el 21, querido pastor. Amén. ¿En qué libro? Mire, 14-21. Podemos ver ¿De qué libro? Hechos. Hechos 14, vamos en el 21. Hemos leído el 13 y ahora hemos caminado todo el 14. Mire, Pablo, Oh Dios. con todo su temor, con toda su experiencia, él podría haberse ido. Podría haberse retirado de ese lugar. Señor. Pero ¿sabe lo que hace Pablo?
Pablo vuelve. Amén. Vuelve a empezar. El Evangelio vuelve a empezar. Ayúdalo, Jesús. Unas piedras no pueden detener el Evangelio. No, Señor. Una pandemia no puede detener la palabra del Señor. No, Señor. Porque la palabra atraviesa una Amén. puerta, Amén. Gracias a Dios. un Gloria al puente, Aleluya. fronteras. Entonces dice que después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. El Listra donde lo golpearon, lo azotaron, lo expulsaron. Volvió a empezar. Y volvió a Iconio, donde arrancó, y a Antioquía, donde le complicaron los discursos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe Amén. y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Tal vez ustedes están con problemas, con enfermedades, con miedos, con necesidad, pero la palabra dice que es necesario Amén. vivir tribulaciones para tener un encuentro real, personal y total con Jesucristo. La vida del cristiano no es fácil. No, mi Dios. Tenemos peleas dentro de la familia, Sí. a veces en el barrio, en el trabajo, con la sociedad, en los países. Pero nada va a detener la palabra El Señor. y la Amén. bendición del Señor. Amén, Padre. Jesús murió en la cruz por todo el mundo. Sí, papito querido. Y todos los que nos arrepintamos y sentamos que somos pecadores y recibamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, vamos a tener un encuentro personal con Él y vamos a poder entrar en el trono de la gracia. Amén. Entonces dice que Él volvió a estos tres lugares donde tuvo los tres problemas de menor a mayor. Y dice que es necesario que pasemos por problemas para que entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, le encomendaron al Señor a quienes habían creído. Amén. El apóstol Pablo traía un mensaje, porque Pablo era un luchador, Pablo era un predicador, era un ungido del Señor. Amén, Señor, amén. Y a él nada lo detenía, No, ni Señor. una piedra, No, ni una mala palabra, Dios, ni un amado. rechazo. Bendito Dios. Él fue Bendito y Dios. volvió y la iglesia allí se levantó. Sí, Señor, Amén, Señor. Varias iglesias, nos dice que una en cada ciudad se levantó. Amén, Señor Dios. Entonces, Romanos 8:31 nos dice, Amén. ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿quién contra nosotros? Nadie. ¿Podrá una epidemia, una pandemia parar la palabra? No, Señor. Es imposible porque tiene el poder de Dios. Amén. Eso atraviesa ciudades, fronteras, Amén. lenguajes, culturas, colores. Amén, Señor. Porque así es el poder del Señor. Así es Dios. Él podría haber tomado una decisión de no volver a ese lugar. ¿Pero qué hizo? Bendito Dios. Él volvió por fe. Él volvió por fe y se ciñó nuevamente de valentía y regresó. Tal vez podríamos pensar de que no era necesario que predicara. Gracias, Buscándote, Señor, esta salvación tan grande que tú lo has dado. Dios mío, Jehová de gloria, Espíritu Santo. La honra y la gloria Gracias, para Padre ti. amado, Dios mío, Señor del cielo. Para ti, Bendice y guarda a los niños también, Señor amado, Dios mío, Jehová. Rey de gloria, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo imploramos. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!